HP El Señor de los Anillos La Sombra de Angmar 4160 Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 41 Wingardium Leviosa. El grito de Harry resonó por el tranquilo bosque y perturbó a los pájaros desde sus altas perchas entre las ramas susurrantes. La hoja caída y amarillenta, que había intentado levantar con magia, yacía inmóvil en el suelo ante él. La agitaba apenas la brisa que se filtraba débilmente entre los árboles del bosque por el que ahora caminaba. Empujó con saña el trozo de madera, claramente inútil, que tenía en las manos, hacia su objetivo. La ira finalmente se desbordaba, tras casi 2 días de experimentos fallidos. Vuela, maldita sea. Aún permanecía inmóvil y resuelto. Harry arrojó el palo inútil al suelo, otro más en una larga lista de intentos fallidos. Desde que entró en el bosque, había estado recogiendo un palo o una ramita de cada árbol que pasaba y cada uno lo probaba en busca de magia. Ni uno solo le permitía realizar ni siquiera el más mínimo comienzo de un hechizo. Ni siquiera se sentían tan cómodos en su mano como el bastón de pino que aún llevaba consigo, aunque ahora estaba roto e inservible. Parecía imposible. Era como si su magia estuviera encerrada tras una pesada puerta y, sin una varita adecuada, no tuviera la llave. Durante horas intentó recordar la sensación que sintió al realizar magia durante el ataque semanas atrás, pero resultó angustiosamente difícil de cuantificar o repetir. Sentía que estaba tan cerca de realizar magia real ahora, después de 2 días en el bosque, como al liberarse de las garras de Angmar. Es decir, nada cerca. Y, sin embargo, sabía que no estaba fuera de su alcance. Eso era lo que lo exasperaba. Había hecho magia, había preparado una poción. Seguía siendo un mago, de eso no cabía duda. Pero era un mago sin varita, y esa no era una circunstancia envidiable. Deseó, y no por primera vez, haberse esforzado más durante sus años en Hogwarts. Quizás, susurraban sus dudas, si tan solo hubiera trabajado un poco más, habría sabido progresar allí, tan lejos de cualquier posibilidad de rescate. Pero no lo hizo, y por lo tanto no tuvo más opción que esforzarse apoyándose en lo que sí sabía. Lo que ahora sabía era que una varita sin núcleo no era una varita en absoluto. Pero, más aún, la fabricación de varitas era un arte antiguo que se había transmitido de generación en generación en un pequeño número de familias. Incluso si por casualidad encontraba algo que pudiera servir de núcleo para su varita, tenía poco conocimiento de cómo se creaba o fabricaba una varita. Solo sabía que una varita era mucho, mucho más que la suma de sus partes. Dudaba mucho que pudiera replicar fácilmente la obra de un maestro del arte como Ollivander. Solo podía esperar que algún mago del mundo pudiera ayudarlo. Daewen había dicho que allí no se usaban varitas, pero quizás el bastón de un mago auténtico bastaría para devolverle a Harry el uso de su magia. En los momentos oscuros reflexionó que casi sería más fácil si hubiera perdido su magia por completo, al menos entonces la maldita esperanza no lo sostendría para luego ser derribado una y otra vez por la cruel realidad de su situación. Si hubiera estado en condiciones de apreciarlo, se habría maravillado del bosque por el que ahora caminaba. Era una acuarela en movimiento, de colores brillantes y formas ondulantes. Árboles altos, mucho más altos y rectos de tronco y ramas que cualquiera que hubiera conocido, se extendían kilómetros y kilómetros. Algunos tenían la corteza plateada pálida, mientras que otros la tenían marrón o roja, algunos incluso eran del dorado pálido del sol naciente sobre aguas lejanas. El dosel estaba inundado de más colores que incluso la pintura más hermosa, y con cada ráfaga de viento sobre las ramas, una lluvia brillante caía al suelo, como brasas del sol. Harry no había dedicado más que una mirada superficial a la belleza pura. Solo una vez durante su estancia en el bosque se había distraído de sus actividades mágicas, y fue en las últimas horas de la noche, antes de caer en un sueño intranquilo. Yaciendo en el suelo, envuelto en una manta áspera pero abrigada que le había regalado Regana antes de su partida, alzó la vista hacia el escaso dosel y se quedó mirando fijamente hasta que el sueño finalmente lo venció. Entre las hojas, entonces oscuras, las estrellas brillaban con una pureza y una gracia que parecían casi fuera de lugar. Seguramente eran las mismas estrellas que se podían ver en cualquier otro lugar, y sin embargo, aquí el efecto era muy diferente. Mientras giraban lentamente por el cielo, pálidas lanzas de luz descendían por las aberturas de las hojas y danzaban sobre el suelo, donde los brillantes colores de las hojas caídas se reflejaban por todas partes. Casi le hizo olvidar su frustración.
Esa noche había soñado con el cielo nocturno infinito y eterno, y a la mañana siguiente se había despertado más fresco que en mucho tiempo. Aquella noche de descanso había quedado olvidada. Pateó el suelo y levantó una nube de hojas de brillantes colores. Para su mente tormentosa, el hermoso efecto era claramente insatisfactorio. Siguió adelante y, al pasar cerca del siguiente árbol, arremetió de nuevo y lo golpeó con el pie. ¡Maldita sea! Gritó, pues sus suaves zapatos, parecidos a pantuflas, no lo protegieron del golpe. Saltó un momento sobre su pie sano antes de finalmente golpear el árbol con todas sus fuerzas. Siseó de dolor al impactar su nudillo contra la madera inflexible con fuerza. Finalmente, cerró los ojos y apoyó la frente suavemente sobre el árbol. Intentó concentrarse en una imagen mental de las estrellas que había visto la noche anterior. Lentamente, muy lentamente, la ira y la frustración se desvanecieron. Cada larga respiración se llevaba consigo un poco del dolor que se había vuelto tan hábil en ignorar. ¿Nalweinan? Una voz musical pero severa llegó a pocos metros de distancia y Harry abrió los ojos de golpe, sorprendido. De alguna manera, en el instante en que permaneció en silencio intentando calmarse, se vio rodeado por un grupo de personas que se parecían mucho a elfos. Todos eran rubios, como siempre era costumbre entre sus gentes. Hombres y mujeres eran delgados y de rostro rubio, con el pelo largo que les llegaba al menos más allá de los hombros, aunque en algunos casos les llegaba hasta la cintura. La mayoría tenía un cabello castaño intenso que parecía casi rojo entre las hojas caídas del bosque. Algunos, incluido el que había hablado, tenían el pelo plateado que brillaba de una forma que a Harry le recordó un poco a su vieja capa de invisibilidad. Su ropa era igualmente elegante, aunque no tan intrincadamente adornada como recordaba que había sido la de Gaelen. Además, había muy poco metal visible en todo el grupo. Solo podía ver adornos de plata y espadas de acero. No tenían la increíblemente fina malla y armadura de placas de los elfos que Harry había conocido antes. En cambio, vestían largas túnicas de colores terrosos y, sobre cada una fina armadura de cuero, con inscripciones de filigranas plateadas del grosor de un cabello. Cada uno tenía en sus manos un arco y en cada arco había una flecha colocada. ¿Nautil Nauriba? Preguntó el de cabello plateado, a quien Harry decidió que debía ser el líder. Su voz era fuerte y desafiante, y Harry pudo ver que el elfo estaba perdiendo rápidamente la paciencia. Se aclaró la garganta. ¿Hablas Oestrón? ¿GTOD? Por lo poco que sabía de Gaewen, parecía posible que hablaran Oestrón, incluso allí, tan lejos de las tierras del mar occidental. Si no, seguro que hablarían GTOD, la lengua de los habitantes de las llanuras. ¿Por qué has entrado en nuestros bosques, intruso? Preguntó el líder en un pronunciado acento GTOD. A diferencia de Gaewen y los elfos de Rivendell, que hablaban incluso el idioma de los hombres con la gracia de los poetas, era evidente que no solía ser llamado a hablar fuera de su propia lengua. La verdad era sin duda el mejor camino para Harry. Me dijeron que el mago blanco vive a la sombra de Raedmund. Viajaba para recibir su consejo. Las cuerdas de los arcos se aflojaron levemente a su alrededor. Parecía que conocían al mago. Sin embargo, el elfo líder no se relajó. ¿Qué consejo le pides a Curumir? Casi ladró. ¿De dónde has viajado? Vengo de Rivendell, muy al oeste, dijo rápidamente. Dudaba que decirles que venía de Angmar le ayudara en esta situación. O lo ignorarían, o habrían oído hablar de él incluso allí. Ninguna de las dos cosas les haría ganarse su cariño. No conocemos Rivendell, dijo el elfo con recelo, con el arco aún tenso. Nunca le había oído a Curumir hablar de un lugar así. ¿Imladris, entonces? Preguntó Harry después de un largo y nervioso momento de repasar sus recuerdos. Los labios del líder se adelgazaron peligrosamente. He oído hablar de Imladris por Curumir, espetó. ¿Qué motivos tienen los Abarti para enviar un enviado a nuestras tierras? Un susurro recorrió a los elfos reunidos al mencionar a Abarti. Harry no sabía qué significaba, pero por el contexto, el significado era claro. Era como estos elfos llamaban a los elfos de Rivendell. No hay razón, dijo Harry. Habló rápidamente para disipar sus sospechas. Los dejé por decisión propia. Estoy aquí porque quiero aprender de Curumir. Hubo una larga pausa entre los dos hasta que, por fin, se bajó el arco final y Harry dejó escapar un suspiro de alivio. Serás llevado a Teaminilie, dijo finalmente el elfo. Nadie puede pasar por estas tierras sin su permiso, y tú no lo tienes. No quise ofenderte, dijo Harry, intentando reparar el daño que había causado en su ignorancia. No me dijeron que este bosque era solo tuyo.
Entonces te aconsejaron mal, Alameri, dijo el elfo con un tono cortante de impaciencia. Vamos, no deseo que permanezcas en nuestros bosques más tiempo del necesario. Después de eso, el elfo se dio la vuelta y le hizo un gesto a uno de los otros elfos. Tidirjes Renen, Edumika. El elfo en cuestión inclinó la cabeza levemente antes de responder. Egnim Katesa. Luego redujo la velocidad y se colocó a un lado, justo detrás de Harry. Estaba bastante claro cuál había sido la orden. Entonces, sin volver la vista atrás, el elfo líder guió al grupo, esperando claramente que Harry lo siguiera. A su alrededor, los demás elfos comenzaron a alejarse, aunque Harry notó que todos lo observaban atentamente antes de seguir a su líder. Harry decidió que, por el momento, sería mejor no contrariar más a sus anfitriones. Se frotó la mano, aún dolorida, distraídamente y se puso a caminar detrás del grupo de elfos. Su guardia asignada se puso a caminar justo detrás y al lado de él y Harry pudo sentir los ojos vigilantes del elfo sobre él. El grupo de elfos mantenía un ritmo incansable. Harry pronto notó que sus piernas se volvían cada vez más pesadas mientras se esforzaba por seguir su paso engañosamente rápido. Recordó de nuevo su tiempo con Daewin y la gracia inhumana con la que se movía. Aunque Harry se sentía mucho más recuperado ahora en comparación con la última vez que viajó junto a un elfo, estos elfos estaban mucho menos dispuestos a tratarlo con amabilidad. Donde los elfos caminaban con soltura y gracia, Harry se encontró con que los arbustos y la maleza lo agarraban y lo arañaban. Sin embargo, su ritmo no disminuyó, incluso mientras Harry tropezaba y forcejeaba. Permanecieron prácticamente en silencio, salvo por algunos susurros que se intercambiaban. El único sonido del paso del grupo era la respiración agitada de Harry y el sonido de su continua batalla con las plantas del bosque. De vez en cuando captaba el leve susurro de una discusión entre los elfos cercanos, pero nunca lograba entender las palabras. Aunque pudiera, sin duda no reconocería el idioma. Intentó en repetidas ocasiones entablar conversación con sus escoltas o su guardia asignado, pero siempre lo ignoraban por completo. Incluso sus intentos de presentarse por su nombre se topaban con un silencio sepulcral y miradas penetrantes. En las pocas ocasiones en que se dirigían a él, casi siempre para reprenderlo por su lentitud, lo llamaban simplemente Alameri, una palabra que no entendía. Finalmente, cuando el sol por fin se puso en el horizonte occidental, el ritmo disminuyó un poco. Harry agradeció los largos días de marcha entre los Retlapa, pues sin ese ejercicio no habría podido soportar la agotadora marcha que había soportado durante todo ese día sin descansar. No trabajamos bajo las estrellas, explicó el elfo de cabello plateado al regresar a donde Harry se apoyaba con admiración contra un árbol de corteza fina y delgada como el papel. Permanecerás aquí hasta el amanecer. Mañana te llevaremos ante Aminili. Harry no pudo hacer mucho más que inclinar la cabeza en señal de aceptación, simplemente agradecido por poder descansar un poco. También, con suerte, podría comer. Durante su marcha de un día, apenas le habían permitido probar algunos bocados de sus raciones y sentía que las fuerzas lo abandonaban. Fue cuando los demás elfos se marcharon que Harry comprendió a dónde se dirigían. Sobre ellos, en el escaso dosel, colgaba una colección de lo que Harry solo podía llamar tiendas. Sin embargo, esa palabra era singularmente insuficiente. Llamar tiendas a lo que colgaba del dosel era como llamar a Angmar sombrío. En su nivel más básico era cierto, pero no podía permitir que el oyente comprendiera plenamente la realidad. Hebras de cuerda tan finas que eran casi invisibles en la penumbra se extendían entre los árboles como una gran red, y de ellas colgaban más de media docena de estructuras de tela de diversos tamaños, diseños y colores. Estaban hechas de una tela pálida y brillante que ondulaba constantemente con las ligeras brisas que se filtraban entre los árboles. Los elfos se movían con facilidad entre las estructuras gracias a las finísimas cuerdas de soporte. Su peso apenas parecía afectar la delgada red. Una de las estructuras era del tamaño de una casa pequeña y desde dentro se oían los sonidos de una alegre fiesta. 100 finas hebras de plata irradiaban como una estrella hacia el bosque cercano, y toda la estructura se mecía junto a los árboles que la sostenían. Siempre en movimiento y nunca quieto, era como si el propio bosque hubiera crecido hasta alcanzar una forma imposible simplemente para albergar a los elfos que allí vivían. Cuando la luz de las estrellas se reflejaba en la superficie líquida, era como los estanques más límpidos de una cueva. «Guau», suspiró Harry en voz baja. En todo el año que había pasado en este mundo y en prisión, nunca había apreciado realmente lo extraño que podía ser otro mundo.
Si bien el hierro oscuro y la piedra de Angmar le resultaban desconocidos, no le resultaban del todo extraños a quien había pasado los mejores años de su vida en el castillo de Hogwarts. Quizás había allí un eco de lo que podría haber sido si Voldemort hubiera tenido éxito. No era así aquí. No había nada en su mundo que le permitiera contextualizar el hogar de estos elfos. Era a la vez hermoso, elegante y absolutamente extraño. Entonces, mientras contemplaba el asentamiento suspendido, el cielo se oscureció lo suficiente como para que las estrellas brillaran sobre él como la noche anterior. Mientras los hilos, las estructuras y los árboles capturaban y reflejaban la luz estelar de mil maneras diferentes, Harry comprendió por qué los elfos protegían tanto su bosque. Se sentó con la espalda apoyada en la madera dura de uno de los árboles e inclinó la cabeza hacia el cielo y simplemente dejó que la sensación de asombro y satisfacción lo llenara. Por primera vez en muchos meses no luchó contra ella. «Ustedes los hombres no necesitan dormir, Alameri». Harry fue interrumpido por las suaves palabras de los elfos encargados de velar por él en la noche. Estaba a menos de 1,5 metros de donde estaba sentado Harry, y en la hermosa penumbra del bosque, solo la luz de las estrellas, que se reflejaba en su cabello oscuro y sus ojos claros, delataba los rasgos de su oscura silueta. «¿Cómo puedo dormir si me lo perdería?», dijo Harry en un susurro reverente. Negó con la cabeza. «Me parece un desperdicio». Sus palabras parecieron tener efecto en el elfo, que se acercó y se puso en cuclillas. «Pocos hombres se toman el tiempo de observar las estrellas en estos días oscuros», dijo, frunciendo el ceño. «Con demasiada frecuencia se distraen con las oscuras nubes que soplan de este a oeste. Incluso en una noche despejada como esta, la mayoría están demasiado cegados por sus breves vidas como para apreciar la gracia eterna de las estrellas». Harry no pudo evitar resoplar al notar un ligero mal humor que se filtraba por la calma. «En los últimos meses, mi vida ha tenido muy poca luz, y desde luego, nada tan brillante como para cegarme. Parece que la luz siempre mengua, mientras que la oscuridad está destinada a crecer», dijo el elfo comprensivamente. «Pero mira. Aunque cae la noche, incluso allí hay belleza y pureza que no pueden ser destruidas, solo ocultas brevemente por las nubes cambiantes. Y con el tiempo llegará un nuevo amanecer y la oscuridad volverá a retirarse tras el horizonte. Siempre ha sido así». «Pareces muy seguro». Harry negó con la cabeza con tristeza. «No lo estoy. No tengo la sabiduría para ayudarte. Pero debes saber, Harry, que aquí no te sobrevendrá ningún mal. Duerme, y como sabes, las estrellas alejarán las sombras de tu mente. Ninguna sombra del enemigo pasará por aquí mientras los elfos permanezcan y las estrellas brillen». Por primera vez desde que se separó de Daewoo meses atrás, Harry percibió compasión en el tono del elfo. A la mañana siguiente, Harry fue despertado con un cogazo y gimió su cansancio y malestar contra la tierra arcillosa. Le dolían la espalda y el cuello, y sentía como si todos los músculos de su cuerpo se hubieran agarrotado durante la noche. La única pequeña gracia fue que uno de los vigilantes tuvo a bien cubrirlo con una fina pero suave manta élfica para protegerlo de las frías noches de finales de otoño. Aunque era mucho más fina que la pesada manta de reclapa, también era mucho más cálida. «Ya pasó la hora de dormir, Alameri», dijo la voz inoportuna del elfo rubio del día anterior. «¿Te quedarás de pie?». Harry reprimió la réplica que le subió a la garganta ante el trato. Sabía que unas palabras imprudentes no le servirían de nada. En cambio, se levantó del suelo con bastante esfuerzo y malestar, mientras músculos y huesos protestaban por el trato recibido durante la última noche fría. El elfo miró a Harry mientras se ponía de pie. Sus ojos grises recorrieron fugazmente su aspecto marcado por las cicatrices y las ropas sucias que vestía, sin disimular su desaprobación. Entre los Reclapa casi había podido olvidar las heridas físicas que le infligieron las manos negras del rey brujo, pero entre los elfos descubrió que sus miradas persistentes siempre le recordarían lo que había sido y en lo que se había convertido. Harry no pudo evitar preguntarse si los elfos eran capaces de ensuciarse o mancharse. «No puedes viajar entre los árboles, así que en el Icaminilik debe venir a ti». Era evidente que no aprobaba esa circunstancia. «Sabe que su presencia te honra más de lo que cualquier simple hombre podría esperar merecer». Harry no dijo nada. En cambio, se irguió cuán alto era e hizo una mueca, intentando ignorar el crujido de las articulaciones. Notó que a su alrededor había muchos más elfos que la noche anterior. Donde antes había menos de una docena, ahora más de 50 pares de ojos gris pizarra observaban con recelo. Pero más que eso, sentía una sensación de vigilancia, de formas grises en el borde de su vista, invisibles e inaudibles. Pero no invisibles ni inaudibles.
Algo le irritaba los nervios, deshilachado e inseguro. Rodeada de doncellas elfas de cabello oscuro, que debieron ser consideradas hermosas incluso entre los elfos, se encontraba una dama elfa de cautivadora belleza y gracia. Su cabello, de un hilo plateado, ondulaba suavemente bajo la luz del sol matutino, como la luz de las estrellas. Sus ojos, con el borde de las patas de gallo, eran tan pálidos que casi brillaban con una luz interior, y su piel era como la nieve recién caída. Soy Enelik, dijo con una voz inhumanamente resonante. Si una voz humana normal podía ser un buen instrumento, la de Enelik era como una orquesta triste. Eres tú a quien sentí entrar en mi bosque. Losien empezó Harry antes de que ella lo despidiera con la mano, incluso ese pequeño gesto fue suave y elegante. No te preocupes, joven, dijo con un brillo comprensivo en sus ojos. Veo la sombra del dolor que te rodea, pero incluso ahora no puede dominarte. Serás bienvenido aquí, entre mi gente. Y así, la sospecha se desvaneció de los rostros de todos los que observaban. El elfo rubio que ayer había tratado a Harry con desprecio ahora observaba con aceptación. Tal era el poder de la dama elfa ante él. Momentos después, el grupo de elfos que se había congregado se dispersó de nuevo hacia el bosque y las tiendas que lo cubrían. La vigilancia se desvaneció. En tus palabras percibo que has viajado muy lejos y veo en tu porte que el viaje no fue fácil, dijo Enelik. Ven, llévame ayuda y cuéntame tu misión. Condujo a Harry y a su pequeño séquito a través del bosque otoñal. Las hojas del suelo suspiraron a su paso y las ramas se inclinaron al pasar. Pronto llegaron a un pequeño arroyo que burbujeaba entre los árboles. Junto al arroyo había una piedra, de cima plana y pulida hasta alcanzar un acabado marmóreo por el uso y el tiempo. Dos piedras más pequeñas se encontraban junto a ella. Enelik se sentó en una de ellas. Le indicó a Harry que tomara la otra. Mis compañeros nos darán privacidad, dijo cuando Harry miró a las doncellas elfas que las seguían. No tienes por qué preocuparte por ellas. Se dice que vienes a nosotros en busca de Kurumir, a quien llamas el mago blanco, dijo después de que Harry se reuniera con ella en la mesa baja y tosca. Parecía una combinación extraña, pues era más majestuosa que cualquier otra que Harry hubiera conocido, pero ahora estaba sentada ante nada más que una piedra sin adornos. Una de las doncellas elfas regresó con ellos trayendo consigo una pequeña variedad de alimentos irreconocibles que colocó sobre la piedra entre Harry y Enelik. Harry inclinó la cabeza. Estoy perdido, mi señora, y no sé cómo regresar a casa. Tengo la esperanza de que él me muestre el camino. Sus ojos parecían atravesarlo y, por un momento, pareció que no escuchaba, pero luego dijo: espero que pueda ayudarte, joven vagabundo. Pero recuerda que nadie puede regresar del todo a un hogar que ha abandonado. Los elfos, y sobre todo los Abarty de Rivendell, lo saben. Aunque el cuerpo regrese, el espíritu jamás podrá seguirlo. Sé que esto, lo que he experimentado y visto, me ha cambiado, dijo Harry. Al menos tenía que aceptar esa dura verdad. ¿Pero qué más puedo hacer? Aquí no me queda nada más que dolor y su prolongado recuerdo. Ojalá nunca te hubieras ido, dijo Enelik con un tono triste en su melodiosa voz. Sin embargo, veo en tus ojos que no fue tu decisión irte. No puedo ofrecerte las palabras que buscas, pero quizás Kurumir o Morinetar te sean de mayor ayuda. Pero escúchame, Harry Umark, solo te alejarán más de casa, ya que ningún camino puede llevarte al pasado. Ella se inclinó y le ofreció a Harry un alimento inusual parecido a un pastel salado de la selección entre ellos. Esas palabras no son las que deseas oír, dijo cuando Harry aceptó la comida en silencio. No quiero que te marches de aquí con tantas falsas esperanzas en tu corazón. Los magos y sus maestros ocultos que una vez caminaron por estas tierras envueltas en sombras y desconfianza te infundirían esa esperanza para protegerte de la oscuridad. Harry mordisqueó la comida que ella le había ofrecido. A pesar del cinismo de sus palabras, suavizó el golpe. Tenía poco del calor y la plenitud del pan del camino que le habían dado los elfos de Rivendell, pero alivió su hambre. No estoy listo para rendirme, dijo con firmeza, su determinación resurgiendo al desvanecerse su hambre. ¿Dónde encontraré a Kurumir? La etérea dama elfa que tenía ante él sonrió con tristeza. ¿Siempre fue así entre los hombres? Dijo, negando con la cabeza con gracia. Siempre luchando por la vida, sin saborear el poco tiempo que les queda. Pero te ayudaré, pues mi corazón presiente en ti algo más de lo que mi mente puede percibir. Kurumir está al norte, a más de una semana de viaje para alguien sin la rapidez de los elfos. No lo encontrarías fácilmente solo, joven Umark, pues por ahora reside en las profundas estancias de los enanos. He llegado hasta aquí, dijo Harry con firmeza, rechazando su sugerencia.
Como dijiste, no puedo volver atrás, así que seguir adelante es mi único camino. Guardó silencio unos segundos y Harry temió haberla insultado. Finalmente, ella le sonrió, un gesto sencillo pero deslumbrante. Entonces te daré un último consejo, si decides escucharlo. Aunque parecía que ella no se había ofendido por sus palabras, Harry no quiso poner a prueba su paciencia e inmediatamente aceptó escuchar sus palabras. Se levantó lentamente, con un movimiento largo y fluido, como el de una bailarina de ballet. Espera entre nuestra gente 2 días y 2 noches y tendrás compañía en tu viaje a Curumir. 2 viajeros, de naturaleza similar a la que buscas, llegarán ese día y luego seguirán su camino. Morinetar se parece a Curumir en muchos aspectos. Impulsivo y con poco aprecio por las costumbres de nuestra gente, pero Romestamo podría tener palabras sabias que preferirías escuchar. Igual empezó Harry antes de notar que Nelig ya se marchaba del pequeño claro. Espera, ¿quieres decir que también son magos? Ella lo miró y pensó un momento. Eso dicen, dijo al fin. Pero ya he conocido a gente como ellos y no encuentro mucha verdad en sus palabras, por mucho que les guste cómo suenan. No son sirvientes del enemigo, de eso estoy seguro. Pero ya habrá tiempo para esa pregunta más tarde. Estás cansado y hambriento. Te dejaré para que desayunes en paz, lejos de mis palabras fatalistas. Oro. 2 días no era mucho tiempo, no comparado con las semanas con los Reclapa o el año en las mazmorras de Carndom, y aún así, Harry ansiaba cada minuto que estaba despierto que terminara su espera. Estaba tan cerca de las respuestas que había buscado durante tanto tiempo. Magos, había magos que llegaban a Celfumar, el asentamiento élfico que estaba en el centro de todos los grupos errantes que se movían siempre de un lado a otro de Wildolf, o Cobanan, como lo llamaban los elfos. Tras recibir la bendición de Nelik, los elfos del bosque lo recibieron con los brazos abiertos. Incluso llegaron al extremo de erigir una de sus tiendas de gasa imposibles, lo suficientemente cerca del suelo como para que pudiera entrar y salir sin ayuda. Cuando les recordó que solo estaría con ellos 2 noches, desestimaron sus preocupaciones con facilidad. Sin embargo, descubrió de nuevo que la perfección natural de los elfos le recordaba su propia debilidad y ruina. Entre los Ratlapa, un pueblo resistente forjado por el frío, el viento y la lluvia de las grandes llanuras, casi se había sentido insignificante. Al lado del viejo Uda, sus dientes rotos no habían sido dignos de mención, y comparados con los de Wambal, incluso las cicatrices, ahora desvaneciéndose, de Harry no eran tan terribles como parecían al principio. Pero ahora se comparaba de nuevo con los elfos. Elfos que brillaban como un metal precioso mientras que el suyo aún era de veces irregular y opaco. Elfos de rostro impecable y gracia imposible mientras su cuerpo lleno de cicatrices se tambaleaba de un lado a otro. Elfos con dientes perfectos, tan blancos que cegaban, mientras que Harry apenas soportaba ver su propio reflejo. A diferencia de Daewen, el dolor ahora era más distante. La ira y la frustración no lo invadieron. En cambio, había una determinación. Se recuperaría, en cuerpo y mente, y no se avergonzaría. Su hospitalidad la primera noche alejó aún más esos pensamientos sombríos. Se habían deleitado con muchos panes, carnes y vinos esa primera noche. Las doncellas elfas habían tocado numerosos instrumentos de cuerda, y acompañándose unas a otras, las elfas cantaban una canción de tristeza o triunfo, de felicidad o de arrepentimiento, y con cada canción, Harry no podía evitar conmoverse, aunque desconocía las palabras que pronunciaban. Al caer la tarde y convertirse en noche, el interminable campo de estrellas los iluminaba. Una doncella elfa se adelantó y, sola y sin acompañamiento, comenzó a cantar. Una elfa, la que le había hablado la primera noche, llamada Ednica, intentó traducirle. Sus ojos reflejaban tristeza al explicar la historia que ella cantaba, una que conmovió hasta las lágrimas a muchos elfos. Es la historia del despertar de nuestros ancestros en las orillas de las grandes aguas que una vez bañaron la base del Cobanan. Al principio fue brillante y lleno de asombro, la alegría del nacimiento y el descubrimiento, como las estrellas brillaban con fuerza en lo alto, días antes de que la luz les llegara del oeste y mucho antes de que el sol saliera en el cielo. Había 3 razas de elfos, y la nuestra era la más numerosa. Sin embargo, las sombras crecían en los bosques donde despertaron nuestra madre y nuestro padre, y pronto esas sombras, grises y élficas, desaparecieron en el frío y la oscuridad, para no ser vistas jamás. En aquellos días, los primeros días de nuestra raza, a cada esposa se le otorgaba un esposo, y a cada esposo una esposa, una compañera para acompañar a las estrellas en su camino. Sin embargo, las sombras rompieron muchos de esos lazos.
La música se tornó triste, pero a la vez fuerte y resuelta. Imin del Minyar fue el primero en perderse, y Tati y de Tatiar, pero nuestros parientes, los Neliar de la antigüedad, vivían entre los árboles y las sombras no podían alcanzarnos en nuestros hogares de luz estelar. Entonces llegó Aromet, sobre su gran corcel. Su rostro resplandecía, y con su sola presencia las sombras se espantaron y huyeron. Tras su llegada, la tierra tembló y lloró. Las aguas de Cuivienen se secaron y las montañas fueron arrancadas de raíz. Entonces pidió a los parientes que abandonaran sus hogares, pues, según él, la oscuridad se había infiltrado en el este y jamás podría ser erradicada por completo. Pero el recuerdo de las aguas era aún reciente entre nuestro pueblo y muchos no deseaban partir. De los Minyar y los Tatiar, casi todos optaron por seguir hacia la tierra brillante que, según decían, residía al otro lado del mar lejano. Incluso los Neliar se dividieron en dos. El hijo de Enel y Eneli, y el más grande de nuestros linajes en cualquier época, los acompañó en un gran viaje hacia el oeste, y se perdieron para siempre para nosotros más allá del mar incognoscible. Los días entonces estuvieron llenos de miedo y pérdida, pues la oscuridad regresó sigilosamente, como Aromet había predicho. Nuestro número disminuyó y la vida se llenó de lucha y dolor. Enel, el líder de nuestro pueblo, murió en batalla contra una bestia cornuda de fuego e ira. Se calmó cuando la canción de la doncella elfa se convirtió en un lamento lento y triste. Ella canta ahora sobre los largos años que se acabaron antes de la salida del sol y la llegada del hombre. No conozco palabras en vuestra lengua para expresar la profunda tristeza que se siente aquí por mi pueblo. Quizás no existan, pues vuestras vidas no son lo suficientemente largas para sentirla. Así que Harry no hizo más preguntas y se limitó a escuchar la emoción tras las palabras, una emoción tan transparente que no necesitaba palabras. Angustia y desesperación prolongadas durante una noche larga y tortuosa. La canción parecía no tener fin y siempre encontraba nuevos pozos de depresión en los que hundirse, así que Harry hizo lo que pudo para disculparse. Menos mal que lo hizo, porque más tarde descubrió que la canción no era nada menos que la historia completa de su pueblo y estaba tan entretejida con tragedia y dolor que ningún elfo podría escucharla sin llorar. Cuando llegó la mañana siguiente, Harry se despertó en las primeras horas de la oscuridad antes del amanecer y recibió la visita de una de las compañeras elfas de Enelik. Vinrana, dijo en su propia lengua. Un nombre que algunos elfos habían adoptado para llamar a Harry. Significaba joven vagabundo en la lengua Quendi. A Minilik envía un mensaje. Tus compañeros están a pocas horas de distancia. Deberías prepararte para partir antes de que el sol alcance su cenit, pues no se quedarán aquí, pues sus noticias serán tan urgentes como siempre lo han sido en los últimos años. Y así fue que, después de más de un año, Harry conoció a un mago, dos, de hecho. Y ambos eran exactamente como los había imaginado y deseado en sus sueños las dos últimas noches. Sombreros puntiagudos, largas túnicas azules de brillantes colores. No llevaban varitas, sino un largo bastón que sostenía como un arma en manos de alguien que sabía cómo usarlo. Uno tenía barba y sus ojos reflejaban la luz y el humor que Harry había conocido en la persona de Albus Dumbledore. El otro no tenía barba, pero se comportaba con una fuerza y una seguridad que inspiraban confianza en todos los que lo conocían. Después de más de un año, Harry sintió de nuevo la esperanza. Su camino a casa ya no parecía tan lejano. Entonces, ¿eres tú quien será nuestro compañero mientras seguimos caminando? Era evidente que los dos magos tenían un encargo muy importante, ya que solo habían hablado brevemente con Eneli. En cuanto le presentaron sus respetos, se acercaron directamente a Harry, quien notó que ambos estaban intrigados por lo que les había contado la dama elfa. Fue el más alto y arrugado de los dos quien se dirigió a Harry tras su encuentro. La mayoría en estas tierras me llaman Romestamo, continuó. Tenía el porte de un tío mayor y amable. Fue un gran consuelo para Harry, un poco como sus lejanos recuerdos de Dumbledore antes de su muerte. Aunque algunos en el este me han llamado Azulfur. Mi compañero es Morinetar, a veces llamado Nimruzur por nuestros enemigos. ¿Los elfos dicen que te llamas Harry? Los dos magos eran tan distintos como dos hombres podían serlo. Morinetar era corpulento, aunque el más bajo de los dos y el único cabello que lucía estaba recogido hacia atrás. Su túnica, de un azul medianoche intenso, estaba tan bien cuidada como cabía esperar de un viajero. El bastón que llevaba en la mano no era, obviamente, un bastón. Lo llevaba como arma y nada menos. Sus ojos eran oscuros e indescifrables, su piel estaba profundamente bronceada, recordando a la de los Reclapa. Romestamo, en cambio, era más alto y de aspecto vivaz.
Sus ojos, de un azul brillante y centelleante, combinaban con su túnica y reflejaban una sabia alegría. Lucía una barba canosa de longitud media, acompañada de una melena que le llegaba hasta los hombros. Sí. Me sorprende que te lo hayan dicho. Durante el tiempo que llevo aquí, rara vez me han llamado por mi nombre, dijo Harry. En solo 2 días había acumulado más de 3 nombres que se sumaban a los que usaban los Reclapa. No los había puesto con malicia, pero cada nombre significaba una variación de extraño perdido y le resultaban un incómodo recordatorio de su situación. Romestamo soltó una carcajada explosiva. Ja. Entonces no conoces a los Quendi. Les encantan pocas cosas más que largas noches inventando nuevos nombres y honoríficos. ¿Cuántos nombres tenemos, viejo amigo? Le preguntó a Morinetar a su lado. El mago más bajo no sonrió, pero de alguna manera Harry percibió la diversión en él. No lo sé, más de lo que cualquiera debería necesitar. Así que no te preocupes demasiado por eso, Harry, dijo Romestamo, continuando donde lo dejó su compañero. Sin duda, te llamaremos Harry si ese es tu deseo. Harry ya sentía que los 2 magos que lo precedían podían ser muy buenos amigos. Amigos, qué extraño pensamiento. Suponía que los Reclapa habían sido amigos, incluso Daewen, pero no había sido hasta ahora que se había acostumbrado a pensar así. Te lo agradezco, ya casi es tiempo de que no pueda recordarlos todos, no necesito más. Que así sea. Proclamó Romestamo con aire de firmeza. Ahora, me han dicho que también buscas el consejo de Saruman, a quien los Quendi llaman Kurumir, el líder de nuestra orden. Puede que, ahora que te he encontrado, ya no necesite buscarlo, dijo Harry con la voz llena de esperanza. Busqué a un mago, y él era el único que conocía. ¿Oyes eso, viejo amigo? Dijo Romestamo mientras le daba un codazo al otro mago. Me aseguraré de contárselo a Saruman cuando lo veamos dentro de 2 semanas. Si buscas algo más que palabras de nosotros, debes saber que nuestras noticias son urgentes y no podemos desviarnos de nuestro camino, dijo Morinetar mientras fijaba su mirada seria en Harry. Palabras, conocimiento, sabiduría, dijo Harry asintiendo. Todo es necesario. Espero que no haga falta actuar. Al menos, no de ti. Bien hecho. Proclamó Romestamo, aplaudiendo con firmeza. Entonces recoge tus cosas, joven Harry. Nos marcharemos en cuanto podamos y no conviene que nos quedemos atrás. Lo poco que tengo ya está reunido, estoy listo para irme en cuanto tú lo estés, dijo Harry. Ya tenía muy poco que contar. Bien, bien, dijo Romestamo con entusiasmo mientras su compañero asentía con aprobación. Entonces solo falta despedirnos de nuestros anfitriones. Venga, nosotros 2 deberíamos hacerlo también. Los 3 hombres comenzaron a caminar hacia el centro del asentamiento, donde solía encontrarse a Enelik ofreciendo orientación a su gente sobre todos los temas. Cada pequeño problema, cada desaire y cada inquietud le era presentada para que la resolviera. Harry los había observado durante un rato el día anterior, pero solo habían hablado en su propio idioma y no había podido entenderlos. Bueno, muchacho, dijo Romestamo conversando mientras caminaban. ¿Cómo llegaste aquí? Es realmente extraño ver a un hombre entre los Quendi. Hasta hace poco viajaba con una de las tribus de las llanuras. Llevo meses buscando a Saruman, explicó Harry brevemente. Ya tendría tiempo para una explicación más detallada más tarde. Llegué aquí hace solo 2 noches. Morinetar volvió su mirada inescrutable hacia Harry. ¿Entre las tribus de las llanuras? ¿Con cuál caminabas? Encontré a uno de los grupos de Reclapa que habían viajado lejos, al oeste, en busca de comercio con los enanos de las montañas grises, respondió Harry, con la mirada perdida mientras pensaba en la gente que había dejado atrás. Tuviste suerte de encontrarlos, dijo Romestamo mientras Morinetar examinaba a Harry con la mirada, como si juzgara su valor. Muchas tribus de las llanuras aún recuerdan las costumbres de los antiguos aurigas. Me temo que no habrían sido tan amables. Harry asintió y recordó las bajas del ataque ocurrido hacía menos de un mes. Lo descubrí por mí mismo, dijo en voz baja. Antes de que pudieran hacer o responder más preguntas, llegaron al centro del asentamiento, donde Enelik ofrecía consejos en voz baja a otros 2 elfos. Harry no entendía lo que decía, pero Romestamo, que debía de tener un oído muy agudo, rió entre dientes ante el problema que tenían los 2 elfos. Así que ya es hora de que nos dejes, dijo Enelik al verlos acercarse. De vuelta al mundo oscuro, tan lleno de dolor y sufrimiento. No tan lleno como eso, dijo Romestamo antes de que Harry pudiera formular una respuesta. Siempre hay esperanza mientras haya quienes lleven su luz a los lugares oscuros. La matriarca de los Quendi negó con la cabeza.
La acción contenía un cansancio, similar al de una maestra que se enfrenta a un niño muy descarriado tras un largo día de enseñanza y guía. Y sin embargo, en cuanto la luz se desvanece, la oscuridad regresa, ahora aún más oscura que antes. Se volvió hacia Harry. Solo te daré un consejo más, Vinrana. Corto es el tiempo de tu pueblo, no lo malgastes en la búsqueda desesperada de lo que no puede existir. El ocaso del mundo se acerca en días aún lejanos en el cómputo de los hombres. Lo siento como lo he sentido antes, cada vez está más cerca. Así como el sol mengua con cada nueva estrella, también lo hace el mundo. Alégrate de que tus cortos años no te permitan verlo llegar. Harry sabía que ella no podía comprender realmente su situación, pero aún así dijo: Gracias, mi señora. Los tres hombres inclinaron la cabeza ante la líder élfica, y ella respondió con la misma amabilidad: Que te vaya bien. Harry y sus dos nuevos compañeros partieron hacia el norte, hacia las altas montañas nevadas visibles a través de las copas de los árboles pintadas con acuarela. Caminaron en silencio un rato, pero pronto Romestamo sintió la necesidad de retomar la conversación. La melancolía ha acompañado durante mucho tiempo a la dama de estos bosques, le dijo a Harry, explicando las preguntas que no le habían hecho. Anciano más allá de la cuenta de los hombres, ha visto mucho y mucho más. No deberías apresurarte a tomar sus palabras en serio. Ella ve el mundo de otra manera. El peso de los años y la tristeza distorsiona todos los sentidos. La primera noche, cantaron sobre el despertar de su pueblo, dijo Harry, con voz distante al recordar las historias de 2 noches antes. Uno de los primeros compartía nombre con ella. No le di mucha importancia en aquel momento. Es ella, dijo Morinetar con un gesto serio. Eneli, esposa de Eneli, la quinta de su pueblo en despertar. Esos días han desaparecido hace mucho de la memoria de los hombres, dijo el otro mago. Pocos, incluso entre los Eldar del Oeste, recuerdan aquellos días, contados solo como historias y leyendas de su pueblo. Suspiró y negó con la cabeza. Y ella ha estado sin Enel más tiempo del que los hombres han caminado por la Tierra Media. Se le puede perdonar la oscuridad de su destino. Hijos perdidos en el oeste, un esposo perdido en el norte y gran parte de su pueblo perdido en el sur. Morinetar gruñó y negó con la cabeza. Y se perderán más si no los libera para que actúen. Harry miró a ambos magos, estaba claro que entre ellos pasaban más que simples palabras y esta era una discusión tan vieja como cualquier otra. Llevamos muchos años discutiendo esto, viejo amigo, y no se lo voy a imponer a nuestro nuevo compañero, dijo Romestamo antes de volverse hacia Harry mientras todos caminaban. Vamos, tenías una historia que contar y ahora tenemos tiempo para escucharla. ¿La contarías? Sí. Harry respiró hondo. En muchos sentidos, este sería el momento de la verdad, el momento al que se dirigían sus largos meses de viaje. No soy de este mundo, empezó finalmente. El mundo en el que crecí era completamente diferente. Ni siquiera sé cómo podría describírtelo con sentido. Ninguna de las lenguas que he aprendido aquí tiene las palabras que necesito. O, si las tienen, no las he aprendido. Recordó los imponentes pináculos de las torres de Hogwarts. Las luces y los olores del callejón Diagon. Incluso lo mundano era ahora fantástico. Coches, trenes, televisores, edificios modernos. ¿Cómo podía esperar explicar todo eso en el lenguaje de un pueblo que apenas usaba los pueblos, y mucho menos una ciudad como Londres? Hubo una guerra, una batalla, entre magos. Al final, siempre sería entre Voldemort y yo, así que fui solo a verlo, como supe que tenía que suceder. Me quedé frente a él mientras lanzaba el hechizo que me mataría y acepté que el fin había llegado. Estaba muerto. Creo. No lo recuerdo bien. Entonces recordé palabras. Palabras en la lengua negra, palabras que jamás volveré a pronunciar para oscurecer este mundo. Fui invocado del más allá, donde quiera que estuviera, y traído aquí, a este mundo. Cuando desperté, estaba oscuro y había fuego por todas partes. Estaba atrapado entre un calor abrasador y un frío glacial. Sobre mí se alzaba la figura negra del rey brujo de Angmar, su voz se apagó y miró a los dos magos con una pregunta en los labios. Sabemos de quién hablas, dijo Morinetar, con la mirada aún más seria que de costumbre. El señor de Nazgûl, el más grande de los 9. Nuestro enemigo. ¿Y qué hay de tu mundo? ¿Magia? Dices, al estilo de los Reclapa. ¿Es la hechicería de Angmar o algo más parecido al encantamiento de los elfos? Preguntó Romestamo. Harry negó con la cabeza. Es difícil de describir, fue difícil de describir, incluso con mis propias palabras. He visto muy poco de la magia de los elfos. De hecho, solo he oído historias de un elfo que viajó conmigo un tiempo.
De la hechicería probó la palabra de Angmar vi demasiado. La magia que conocía era similar en algunos aspectos, pero a la vez muy diferente. ¿Cómo explicártelo? Reflexionó. La hechicería de Angmar es como una plaga que azota todo lo que toca. Solo los corruptos y malvados la ejercen, y contamina el mundo con su presencia. Era como una picazón en mis huesos y en mi mente. Incluso ahora, tras meses sin ella, puedo sentir el recuerdo de esa picazón, como si esperara ser renovada. Parte de la magia de mi hogar era así, aunque no tan vil. Es, como la peor magia de mi hogar, agravada. Y, sin embargo, se siente más débil, ¿no? Eso no está bien. Es más voluble, como si tuviera voluntad propia y deseara verla completa. Parecía que Romestamo quería decir algo y Harry hizo una pausa. El mago parpadeó y negó con la cabeza. No te preocupes, mis preguntas continuarán hasta que termines. ¿Qué hay de tu magia? Mi magia era maravillosa y terrible. Guardó silencio un momento mientras intentaba encontrar una explicación. De repente, recordó algo que había visto en uno de los pocos momentos que había podido ver la televisión en casa de los Dursley, aunque solo fuera brevemente. Era como, no conozco la palabra para eso en el idioma. En mi mundo teníamos grandes bandas de músicos, cada una con muchos instrumentos diferentes y una melodía distinta. Habría sido un caos, debería haberlo sido, pero hubo una última cosa que lo salvó. Un hombre con un bastón que se paró frente a todos los músicos sin líder y los guió con los movimientos y gestos más delicados. La música no le pertenecía más que a cualquier otra persona, y aún así obedecía su dirección. Así era mi magia, o así imagino que se sentían los mejores magos. Le dio una patada a un palo que se interponía en su camino. No fui el estudiante más diligente y ni siquiera terminé mi educación, concluyó. Hablas bien, rugió Morinetar una vez que Harry quedó claro que había terminado. Pero lo que dices es inquietante. En efecto, coincidió Romestamo, mientras se sacudía la barba distraídamente. Hablas de un mundo completamente separado de este, más allá incluso de la vista de los Valar. ¿Cómo podría el rey brujo ver, o incluso llegar a semejante reino? Por terrible que sea su poder, no es ni una chispa al lado de las llamas de los Valar. Morinetar volvió a hablar. La muerte se llevó su cuerpo. El rey brujo siempre ha tenido un pie en ese reino y poder sobre los espíritus de los perdidos. No olviden los espíritus oscuros que infestaron Cardolan bajo su mando en años pasados. Se dice que aún hay espectros dentro de los túmulos. Dices la verdad, admitió Romestamo. Me había permitido olvidarlo. Aún así, los muertos no vuelven a la vida fácilmente, y ningún poder del rey brujo podría hacerlo. Está más allá incluso de su amo oscuro. Ni siquiera el temible poder de Morgoth pudo devolver la vida a lo muerto. Intentaron invocar a Morgoth, dijo Harry al recordar las palabras pronunciadas hacía una eternidad, apenas horas después de la caída de Angmar. En cambio, me atraparon a mí, hizo una mueca. No les gustó nada. Pero lo soportaste, hijo mío, dijo Romestamo mientras ponía una mano consoladora sobre el hombro de Harry. No pienses en esos días oscuros. Cuéntanos más sobre la magia de tu hogar. Me gustaría saber más. No hay mucho más que contar, la verdad, dijo Harry a regañadientes. Al menos, no sin empezar con la primera de mis lecciones. La magia podía usarse para construir, destruir, proteger y matar. Podía usarse para ayudar y para dominar. Belleza y terror, como dijiste, dijo Morinetar asintiendo. Pero no nos contaste esta historia para nuestra propia sorpresa. Lanzó una mirada de reproche a Romestamo. ¿Qué ayuda esperabas que pudiéramos brindar? Este era el momento. Esperaba que pudieras decirme cómo regresar a casa. Romestamo negó con la cabeza con tristeza. Lo siento, hijo mío. Pero no me imagino cómo llegaste aquí. No tendría ni idea de cómo podrías regresar. ¿Y tú, viejo amigo? Ese conocimiento tampoco es mío, admitió Morinetar. Pero no es momento de desesperar, Harry. Saruman es más sabio y erudito que cualquiera de nosotros. Solo somos vagabundos en el desierto. Es él quien ha dedicado largos años al estudio de las maquinaciones del enemigo. Si hay alguien en la Tierra Media capaz de devolverte al hogar que has perdido, ese sería Saruman, asintió Romestamo. Él ha investigado más a fondo las obras de nuestros enemigos que nadie. Su conocimiento del saber es profundo, no te rindas. A pesar de sus palabras, Harry sintió que la llama de la esperanza se apagaba y amenazaba con morir. Durante largos meses la había alimentado con una devoción inquebrantable, y ahora su futuro pendía de un hilo. Si Saruman no lo sabía, solo había otro que podría saberlo, y Harry no deseaba volver a verlo. «Oh, ¿y tu magia?».
Preguntó Harry esa noche mientras los tres viajeros estaban sentados alrededor de una fogata. Durante todo el día no había visto ni una sola señal de magia de los magos. Se había debatido consigo mismo durante todo el día sobre si pedirles ayuda para recuperar su magia. Finalmente, se armó de valor para iniciar la conversación. Por tu reacción, creo que es diferente a la mía. Romestamo asintió a la luz del fuego. Sus ojos brillaban con los reflejos rojos y amarillos. Siento que tienes razón. Somos magos, Harry, y ayudamos a la gente de la Tierra Media solo en sus necesidades más urgentes. La magia es un faro brillante para todos los que tienen la vista, y a menudo el sigilo es una fuerza mucho mayor que los conjuros y trucos baratos. ¿Pero puedes hacerlo? Insistió Harry. ¿Usas un bastón, como mi gente usaba varitas? Romestamo rió para sí mismo, tomó su bastón y lo revolvió. En tu historia, ¿el hombre con el bastón dirigiendo a los músicos, era el hombre o el bastón lo importante? Harry frunció el ceño. ¿Qué? Era el hombre, claro. Aún así, no pareces estar seguro, dijo el mago, divertido. ¿Crees, quizá, que están unidos? Que es ridículo que un simple palo pueda realizar una acción tan maravillosa, pero al mismo tiempo, ¿por qué llevaría ese hombre ese palo si no fuera necesario? Autoridad, dijo Morinetar como si eso lo explicara todo. Harry lo miró, aún sin comprender, así que continuó. El comandante lleva el estandarte, y es el estandarte que los soldados buscan en la batalla, pero no es el estandarte el que guía. Es el hombre, siempre es el hombre. ¿Quieres decir que tu bastón es solo tu estandarte? ¿Lo que te identifica como mago? Quizás haya algo más, admitió Romestamo, pero sirve por ahora. ¿Crees que tu gente necesitaba varitas para hacer magia? Bueno, sí, dijo Harry antes de detenerse a pensar. No. De hecho, he hecho magia sin ella, incluso estando aquí. Y la mayoría de las pociones no la requieren. Pero he intentado hacer magia sin ella y nunca funciona. ¿Pociones? ¿Los brebajes de las sabías? Preguntó Romestamo, sin entender claramente lo que quería decir Harry. Ah, lo siento. Son mucho más que eso. Recordó la mezcla de teatralidad y misticismo que Uda le había descrito. Pueden hacerlo verdaderamente imposible. Curar heridas en minutos, transformar el cuerpo de alguien para que parezca otro, cálido o frío, casi cualquier cosa, en realidad. ¿Puedes hacer esto sin tu herramienta? Los ojos oscuros de Morinetar estaban fijos en Harry. Sí, aunque tengo pocos ingredientes, dijo Harry, pensándolo un momento antes de decidir que no estaría de más ofrecerse. Quizás podría enseñártelo. Ambos llevamos con nosotros algunas hierbas y otras cosas que pueden ser de utilidad, dijo Romestamo mientras se inclinaba hacia adelante. No olvides nuestra misión, amigo mío, dijo Morinetar mientras miraba a su compañero. Sería un desastre para todos si el enemigo fuera atraído hasta aquí. Estamos lejos del trono de Camul, y el poder de los elfos se extiende sobre este bosque, dijo Romestamo, restándole importancia con un gesto de la mano. Y sea cual sea el poder que Harry posea, no es igual al nuestro. El oriental negro no sabrá de nosotros por él. Morinetar gruñó. Quizás, pero aún así no me gusta. De todas formas, no estoy seguro de poder actuar lo suficientemente bien como para llamar la atención, dijo Harry tras observar el intercambio. Reconozco muy pocas plantas de estas tierras, así que no sabría qué ingredientes usar. No le hagas caso, dijo Romestamo, desestimando las dudas de Harry. Ven, enséñame el proceso, aunque el resultado final no sea nada destacable. Morinetar se dispuso a hablar de nuevo, pero sus ojos se encontraron con los de Romestamo y algo tácito se cruzó entre ellos. Se relajó un poco y asintió brevemente a Harry. A mí también me gustaría verlo. Harry no estaba seguro de qué debía intentar crear. Su mirada recorrió el pequeño campamento en busca de una idea. Por fin, se posaron en un pequeño retoño de aspecto enfermizo y se le ocurrió una. Necesito tu ayuda para decidir qué ingredientes se necesitan, dijo. Morinetar, ¿podrías pasarme una olla para usarla en el fuego? Luego se dispuso a avivar el fuego cansado hasta que recuperó su vigor. No tardó mucho, y una vez que hubo hervido un poco de agua en la olla, observó las plantas y animales desconocidos que se habían dispuesto ante él. Se giró hacia los dos magos. ¿Cuál de estos asociaríais con la vida y la renovación? Les preguntó a ambos. La raíz de Poldor se usa a menudo con fines curativos, dijo Romestamo, señalando una de las plantas, aunque la pregunta parecía desconcertarle. Harry observó la sugerencia. La raíz era gruesa y pesada, densa y con finos filamentos rojos que la recorrían. La planta era robusta y tenía hojas coriáceas. Harry negó con la cabeza.
No, no para qué sirven, al menos no solo para eso. Se trata de... Intentó encontrar una explicación. La sensación que da. Mira, mejor te lo enseño. La planta Poldor. Está completamente equivocada. La vida se trata de nacimiento, crecimiento, muerte y renovación. Se trata de retoños y brotes verdes, semillas y frutos. Se trata de esforzarse, esperar y anhelar más y mejor. Esta planta no es nada de eso. Es resistente y robusta, se trata de resistir la muerte, no de regocijarse en la vida. Mi antiguo mentor solía decir que una vida bien vivida no teme a la muerte. Miró las otras plantas dispuestas en el suelo. Vio algo más adecuado. Sin embargo, es mucho mejor. La corteza era de un verde juvenil y las hojas eran suaves y nuevas a pesar de las noches cada vez más frías. Pero eso es venenoso, dijo Romestamo mientras fruncía el ceño al ver la planta que Harry había recogido para mirarla más de cerca. Mi antiguo maestro siempre decía que la muerte es parte de la vida, dijo Harry débilmente mientras frotaba una de las hojas entre los dedos. Sin ella, la vida es poco más que existencia, como un fantasma que vaga por los mismos pasillos por la eternidad. Quitó una pequeña cantidad de corteza y la puso en la olla. Tienes razón. El veneno solo no funciona. Debemos añadir algo para protegernos. ¿Tienes alguna sugerencia? Y así continuó. A veces, Romestamo hacía una sugerencia y Harry asentía con aprobación al observar la elección. Otras veces, fruncía el ceño y negaba con la cabeza antes de explicar por qué no la consideraba adecuada. Morinetar observaba en silencio, con el rostro indescifrable. En algunas ocasiones, Harry hacía otras preguntas, a veces sobre la historia de la planta o el significado de su nombre. A veces preguntaba dónde crecían, cómo florecían o cómo se propagaban. Parecía mucho más seguro de lo que se sentía. En realidad, sentía como si estuviera adivinando. Como si estuviera echando ingredientes casi al azar. Sin embargo, al ver cómo el color cambiaba de transparente a naranja otoñal, a azul pálido y finalmente a un verde vibrante, sintió que, de alguna manera, todo había salido bien. Listo, dijo cuando la superficie de la poción adquirió un verde perfecto. Listo. Romestamo había expresado su asombro cuando la poción empezó a hervir y a cambiar de color al interactuar los ingredientes contradictorios. Incluso la mirada pétrea de Morinetar se había vuelto más aguda e interesada. Harry cogió la maceta y la llevó hasta el árbol joven que había visto antes. ¿No quemará la plántula?, preguntó Morinetar mientras Harry se preparaba para vaciar el contenido sobre la planta. No. Harry negó con la cabeza, de eso estaba seguro. Esta poción está diseñada para renovar y crecer. No le hará daño. Si lo hemos hecho bien. Mientras vertía la poción sobre el retoño y alrededor de la base del tallo, observaba atentamente cualquier señal de resultado. Estaba seguro de que vería algo, ya que con las pociones que había preparado antes, esta simplemente le hacía sentir bien de una forma que no podía describir. Pero no pasó nada. Volcó toda la maceta sobre el árbol joven y lo observó durante largos minutos y no vio ningún cambio. Romestamo y Morinetar intercambiaron otra mirada y el más alto y jovial de los dos se adelantó para consolar a Harry. No te preocupes, muchacho. Le puso una mano en el hombro a Harry. Quizás nos equivocamos en algo. Harry percibió la amable indiferencia en su voz, y fue como un cuchillo. Sintió la ira y la traición brotar de su interior y apretó los puños. ¿Quién era este viejo para juzgarlo? Ni siquiera habría sido capaz de hacer explotar un caldero y estaba despidiendo a Harry. Cerró los ojos y respiró hondo 2 veces para tranquilizarse. Recordó las estrellas que habían girado sobre él la primera noche que pasó en ese bosque y sintió que la ira se disipaba lentamente, aunque aún permanecía oculta bajo la superficie. Quizás, logró decir antes de separarse del anciano mago. Se dirigió con paso majestuoso hacia la cálida manta que le habían regalado los elfos. Prefería la áspera sábana de regana, pues era algo que se ganaba, no un regalo, pero a medida que el fuego se apagaba y la escarcha nocturna comenzaba a extenderse por las hojas y los tallos, descubrió que no era lo suficientemente cálida. Se envolvió en sus 2 regalos y se quedó dormido lentamente, sin prestar atención al suave susurro de los 2 magos. Podía imaginar lo que decían. Oro mi palabra. A la mañana siguiente, la sorprendida declaración de Romestamo despertó a Harry. Parpadeó para despejarse los ojos y levantó la vista para ver qué había sorprendido tanto al mago. El sol de la mañana había bañado su campamento y la escarcha ya se derretía y se retiraba ante el fuego. Sin embargo, había un único detalle que atrajo su atención.
Donde antes había un pequeño retoño de aspecto enfermizo, ahora había un gran roble de tal altura y circunferencia que empequeñecía a todos los demás a su alrededor. Sus hojas eran de un verde veraniego radiante, mientras que a su alrededor se extendían los naranjas y amarillos del otoño y el invierno. Sus ramas susurraban y se mecían con la suave brisa, llenando el aire de un aroma que Harry creía olvidado hacía tiempo. Le traía a la mente las largas tardes de verano en los terrenos de Hogwarts, el aroma seco y ligero de un largo día de verano. Parece que nos adelantamos un poco, admitió Romestamo, mientras se disponía a inspeccionar el árbol más de cerca. Morinetar ya lo estaba hurgando con su bastón. Donde la noche anterior Harry había sentido derrota, ira e impotencia, ahora no sentía reivindicación, sino alivio. Sintió una punzada de orgullo al ver a los dos magos mudos escarbar en el resultado de su magia. Tras unos minutos de inspección y murmuraciones entre ambos magos, se acercaron a Harry. Inusualmente, fue Morinetar quien habló primero. Te debo una disculpa, dijo sin preámbulos. No creí que tus palabras fueran ciertas. Ahora no me cabe duda de que me equivoqué. El robusto mago le extendió el brazo a Harry y este lo tomó. Era un saludo similar al que Daewon usó al despedirse. Haré lo que pueda para que regreses, dijo al soltar el brazo de Harry. Si el destino lo quiere. Gracias, dijo Harry agradecido. Significa mucho para mí, de verdad. Morinetar asintió solemnemente y se hizo a un lado para dejar pasar a su amigo. Romestamo estaba exultante. Quería que tus palabras fueran ciertas, dijo mientras se acariciaba la barba. Aunque he visto las obras del enemigo y sé lo que pueden hacerle a la mente de un hombre, temía que tal vez te hubieran quitado el juicio. No hay poder en la oscuridad para hacer lo que has hecho aquí. Esta no es la magia sutil de los elfos ni el poder robado a los hombres oscuros. Ven, aún tenemos un largo viaje por delante y hay mucho tiempo para que me cuentes todo lo que sabes. Yo era solo un estudiante, y sin un maestro no estoy seguro de cuánto más aprenderé, dijo Harry, quien encontró el entusiasmo intimidante por su falta de familiaridad. Romestamo discretó. Tus palabras demuestran un conocimiento de magias más profundas que no creía que los hombres pudieran oír ni comprender. El conocimiento está en tu interior ahora, es evidente, aunque no me creas. De cualquier manera, dijo Harry. No puedo hacer mucho más que hablar sin varita. Eso me ha quedado claro en los últimos meses. Las pociones tienen sus límites. Es el hombre, Harry reprendió Romestamo. Siempre es el hombre. Mi amigo es más sabio de lo que aparenta. Harry resistió el impulso de poner los ojos en blanco. Como si no hubiera pasado meses intentando en vano hacer magia sin varita, esperaban que sus palabras significaran una gran epifanía, como si generaciones de magos se hubieran equivocado. Lo pensaré, se negó. No quería discutir, aún estaba demasiado animado tras su último éxito con las pociones. No descartes las palabras tan a la ligera, Harry, dijo Romestamo, aunque su voz no denotaba ira. Quizá descubras que, con el tiempo, el mundo se vuelve en su contra. ¿Crees que un pequeño trozo de madera te ayudará a recuperar el control de la magia que conocías? Harry y los dos magos viajaban de nuevo hacia la gran montaña de Raedmund, al norte. Tras recuperarse de la sorpresa, Harry decidió tomar del árbol que había creado algunos palos de diferentes longitudes y grosores. Romperlos le había parecido mal, de alguna manera. No podía identificar con exactitud qué le había pasado, pero sospechaba que la poción que había usado tenía algo que ver. Mi gente aprende a usar magia con varitas, explicó Harry en respuesta a la pregunta de Romestamo. Aunque sea posible usarla sin varita, no creo que sea fácil. Sinceramente, Harry no creía que fuera posible realizar nada más que los actos de magia más ruines y despiadados sin varita. Si incluso personas como Dumbledore y Voldemort llevaban varitas y las usaban incluso para tareas pequeñas, ¿qué posibilidades había de que él pudiera superarlas? No, la magia con varita era lo que él conocía, y sabía que podía hacerla. Romestamo y Morinetar afirmaban poseer habilidades muy diferentes a las suyas, aunque todavía las llamaban magia en el idioma de los Reclapa. De sus conversaciones anteriores con ellos, dedujo que aún distinguían entre su propia magia y la practicada por otros. Para Harry, eso significaba que, aunque sus dos compañeros afirmaran que la magia era posible sin varita, eso no era una prueba contundente de que Harry fuera capaz de hacer lo mismo. Entonces, ¿cómo esperas usarlo? Preguntó Romestamo mientras observaba a Harry jugar con una de las varas que había cortado de su árbol. A primera vista, es sencillo, dijo Harry. Dejó de jugar con el palo y lo sujetó como si fuera una varita, con un agarre ligero, sujetando el palo solo con las yemas de los dedos para mayor flexibilidad.
El primer hechizo que nos enseñaron fue para hacer volar cosas. Movió la varita con tanta fuerza que le resultaba familiar. El gesto, recordado durante tanto tiempo, resultaba extrañamente reconfortante. Wingardium Leviosa. La hoja a la que apuntaba no se movió, por supuesto, pero tampoco esperaba que lo hiciera. ¿De dónde viene el poder para realizar la hazaña? Preguntó Morinetar, quien había estado observando en silencio. Harry frunció el ceño al pensarlo. Nunca lo había pensado así. Creo que Dumbledore diría que esa no es la pregunta correcta, aventuró finalmente. Un hombre sabio, dijo Romestamo mientras jugueteaba con su barba, tejiendo mechones entre sus dedos. Sin embargo, el hombre más sabio diría que no hay preguntas incorrectas, dijo Morinetar. La interacción entre los dos hombres era extraña y Harry apenas se estaba acostumbrando. Cada uno parecía capaz de comunicarse mucho más de lo que las simples palabras permitían. De cualquier manera, dijo Harry tras pensarlo un poco. No podría responderte a esa pregunta. Nunca había pensado en la magia en esos términos. Si hubieras visto a Dumbledore en acción, creo que lo entenderías. Es como preguntarle a un músico de dónde viene la música o a un pintor dónde encuentra el arte. Quizás sea lo mejor, admitió Romestamo. La hechicería oscura del rey brujo y sus semejantes se centra exclusivamente en el poder y en la capacidad de ejercerlo e imponerlo. Morinetar inclinó levemente la cabeza. De hecho, habla bien de ti que no lo veas así. Aunque creo que los elfos podrían darte las respuestas a esas preguntas. ¿Pero qué hay de las palabras que usaste? Preguntó Romestamo. ¿Algún tipo de conjuro, parecido a los oscuros cantos de la brujería oriental? Harry frunció el ceño y recordó aquellas primeras lecciones. Habían pasado algunas semanas antes de que progresaran al uso de hechizos auténticos, y se les había explicado el propósito de las palabras habladas, pero ya no podía recordarlo. Estaba demasiado emocionado por probar los hechizos como para prestar mucha atención a esos aspectos más triviales. No, estoy seguro, dijo finalmente. Estaban en un idioma antiguo de mi tierra, pero no creo que fuera del todo exacto. El hechizo que pronunciaste, ¿qué significaba entonces, en las palabras de la lengua antigua? Preguntó Romestamo con interés. Eso es lo que me desconcierta, admitió Harry mientras intentaba recordar las lecciones. Solo recordaba vagamente que se mencionaba que no se trataba realmente del significado de las palabras o la frase. Wing proviene de un idioma completamente diferente al resto del hechizo. Creo, no estoy seguro. Recuerdo que mi maestro decía que el verdadero significado de las palabras no era tan importante, pero no recuerdo cuál era el verdadero objetivo. En ese momento no me pareció importante. Romestamo rió para sí mismo y Harry lo miró con recelo. Todavía no he conocido a un niño capaz de concentrarse en estos asuntos cuando la posibilidad de la magia está fuera de su alcance. Entonces, ¿cómo ves la magia? Preguntó Harry, intentando apartar de su mente la idea de alguien capaz de prestar atención a esas cosas. No le serviría de nada lamentarse por la pérdida mientras aún hubiera esperanza de verlo regresar. Quizás comprender algo de la magia diversa del mundo ayudaría en eso, o quizás no. En cualquier caso, les esperaba un largo viaje y muchas horas por delante. Hubo una breve pausa antes de que Romestamo hablara. ¿Sabes, Harry, que podría ser el primero en pedirnos eso en todos nuestros años? La mayoría nos preguntaría qué puede hacer. Lo que podría hacer por ellos, intervino Morinetar. La verdad es que nunca lo había pensado, dijo Romestamo, y volvió a tocarse la barba distraídamente. Es parte de mí, tan natural como respirar. No, dijo Morinetar en desacuerdo. No como la respiración, pues solo la usamos en casos de extrema necesidad. Es una muleta que esperamos no necesitar nunca, un arma que esperamos no usar jamás. Dices la verdad, viejo amigo. No es como respirar. Es más como un lenguaje que podemos hablar en momentos de gran aflicción y que siempre será escuchado. Y, sin embargo, como el hombre que empuñaría su espada para cortar leña y luego la encuentra desafilada en plena necesidad, debemos tener cuidado de no abusar de ella. Cuando Romestamo dejó de hablar, intercambiaron una mirada con el otro mago. Harry no supo qué significaba esa mirada, pero no logró que siguieran explicando su magia. No fue hasta la noche siguiente y después de casi 2 días de caminata que Harry pudo obtener otra pizca de comprensión de sus dos compañeros. Ese día, el invierno finalmente azotó el bosque con furia. Aunque la madera y lo que quedaba del dosel arropaban el gélido viento del sur, las fuertes lluvias invernales no se calmaron por completo. Aunque Harry descubrió que su ropa estaba casi a la altura, todos temblaban en el gélido aire al caer la noche.
Era la primera vez que Harry veía magia en sus dos compañeros. Era algo simple, casi mundano en su manifestación. Morinetar se agachó sobre la leña empapada, acercó las manos a ella y Harry lo oyó murmurar algunas palabras en un idioma que no reconoció. Era similar a las lenguas de los elfos en su forma, pero las palabras de esos idiomas aún le resultaban extrañas. Aparuibutuba Ankalima, Lauka Kale Turuba. Sin, Eturuba. Murmuró el mago, y entonces, lentamente, un fuego creció entre sus manos y dentro de la leña húmeda que habían recogido. El fuego empezó a chisporrotear y a chisporrotear a medida que crecía, sin importarle el frío ni la humedad, y pronto todos estuvieron acurrucados alrededor del calor abrasador. ¿Podrías decirme cómo lo hiciste? Preguntó Harry una vez que todos volvieron a estar calientes, aunque aún no secos. ¿Quizás me ayude? La expresión de Morinetar era tan estoica como siempre, aunque quizá había un leve atisbo de arrepentimiento en sus ojos oscuros. Pides lo que no puedo concederte. La frustración bullía peligrosamente bajo la superficie, aunque Harry, por fuera, lograba mantener la calma. La única pista de sus pensamientos estaba en el apretón de puños. ¿Por qué no puedes decírmelo? Una mano le tocó el hombro y se apartó sobresaltado. Levantó la vista y vio que solo era Romestamo, que regresaba de explorar el campamento. Tranquilo, Harry, dijo el mago barbudo en voz baja. No te guardamos rencor, pero en esto estamos atados de manos. Nuestro propósito aquí no es algo que podamos divulgar, aunque lo deseemos. Hablarte de nuestra magia y de nuestra naturaleza es prácticamente lo mismo. ¿Y entonces no puedes decirme nada? Preguntó Harry tras un momento para calmarse. Recordó el secreto de la caza del Horrocrux e intentó transmitir a sus dos compañeros la misma comprensión que esperaba obtener de sus propios amigos. No fue fácil. Me temo que no podemos, dijo Romestamo con tristeza. Pero hablaré con Saruman en tu nombre. Quizá lo considere, estando en tu posición. Harry no refutó el asunto, pues era evidente que no habría ningún avance. Simplemente esperaba que su postura, fuera cual fuera, convenciera a Saruman de compartir su conocimiento. Los ojos oscuros de Morinetar estaban fijos en Harry, y era evidente que su mente estaba sumida en profundos pensamientos. Harry se revolvió incómodo bajo la mirada. Llevaban viajando juntos casi una semana y, aunque Harry se había familiarizado un poco con ambos hombres, aún no podía considerarlos amigos. Fueron bastante amables, y al menos Romestamo lo conocía, pero aún así se mantenían al margen. Morinetar más que Romestamo, pero aún así era obvio para Harry. Quizás era más reconocible para Harry porque él era culpable de lo mismo. Dijiste que habías estado viajando entre una de las tribus de las llanuras, preguntó finalmente Morinetar. Harry asintió lentamente, sin comprender el motivo de la pregunta. Sí. No te hemos contado el motivo de nuestro viaje para encontrarnos con Saruman, dijo el mago serio, con voz pensativa. Sostuvo la mirada de Harry. Ha habido disturbios entre las tribus de las llanuras en los últimos años. Una de ellas ha estado arrasando las llanuras de Ern, liderada por un hombre al que llamaban Bauboutr, un gran capitán de los ejércitos de Ubeton, al sur de aquí. Se dice que murió hace apenas una semana. Ubeton se encamina hacia la guerra. Los ojos de Harry se abrieron de par en par. ¿El Balutot? Preguntó innecesariamente. En realidad, ya estaba seguro. Los ojos oscuros de Morinetar brillaron con algo. Satisfacción, quizás. ¿Así que sabes de la batalla? Harry respiró hondo e intentó concentrarse. Asintió una vez, con movimientos bruscos. ¿Guerra? ¿Por qué? Detrás de Harry, la voz de Romestamo se unió a la conversación mientras regresaba de recorrer el campamento. Cam no puede permitir semejante intrusión contra los suyos. Desde hace tiempo tiene intenciones con las tribus de Ern. La muerte de su capitán es un grave insulto que no tolerará con los brazos cruzados. Tengo que advertirles. Harry se puso de pie de inmediato, pero Romestamo volvió a ponerle una mano sobre el hombro para calmarlo. Tus amigos ya lo sabrán, Harry, dijo con dulzura. Y tú no sabes dónde encontrarlos, ¿verdad? Es mi culpa que estén en peligro. Harry apretó los dientes y se quitó la mano del hombro. No puedo escaparme sin más. Y tampoco puedes simplemente regresar corriendo a las fauces acechantes del enemigo, dijo Morinetar. Su voz era profunda y parecía reverberar entre los árboles. La copa esquelética susurraba y murmuraba en respuesta. Había allí un poder que Harry no había oído antes. Se quedó quieto. Entonces, ¿qué quieres que haga? ¿Agazaparme en la oscuridad? Nunca, no te acobardes. La fuerza en la voz de Morinetar permaneció, y Harry se calló casi instintivamente para escuchar.
Pero poco se gana con una acción precipitada. Hay poder en tu sangre y en tus palabras. Ambos lo hemos sentido, pero ese poder no debe ejercerse a la ligera. La gente de las llanuras es resistente, y su tierra es extensa y traicionera en pleno invierno. No necesitan tu ayuda. Esa pequeña ayuda que ahora puedes brindarles. Harry se desplomó. El mago de piel oscura tenía razón. Había poca ayuda que Harry pudiera ofrecer, incluso si lograba encontrar a los Reclapa de nuevo. Pociones, quizás, curación y ayuda. No podía ayudarlos a luchar en una guerra. Su única esperanza residía en la evasión, un área en la que prácticamente no tenía experiencia. Quizás puedas ayudarlos, sugirió Romestamo. Su voz carecía del poder y la autoridad de Morinetar, pero era amable y suave. Ambos hemos visto tu poder y, con guía y enfoque, tal vez podrías tener la fuerza para enfrentarte a la oscuridad en su furia, pero ¿es eso realmente lo que deseas? No. Quizás. No lo sé, admitió Harry. Se dejó caer de nuevo al suelo y se frotó la cara con las manos callosas. Se encontró mirando las pálidas cicatrices que las entrecruzaban. Debajo, en algún lugar, estaban las palabras "no debo decir mentiras". No podía olvidarlo, no podía olvidar de dónde venía, quién era realmente. Sentía que se aferraba a sus pensamientos, intentando comprenderlos, pero cada vez que se acercaba, se le escapaban. Cerró los ojos y respiró hondo. No quiero que se salgan con la suya con lo que me hicieron. No quiero que se lo hagan a nadie más. Entonces tienes que tomar una decisión, dijo Romestamo, asintiendo con la cabeza. Y es una decisión que solo tú puedes tomar. Puede que no haya una buena respuesta, y desde luego no sea fácil, pero esas son las decisiones que todos debemos tomar en estos tiempos difíciles. Harry sonrió débilmente. Mi antiguo maestro decía que a veces debemos elegir entre lo correcto y lo fácil. Tu maestro tenía razón en parte. No hay decisiones fáciles en la oscuridad, dijo Morinetar, con la voz finalmente recuperada. Seguía siendo fuerte y autoritaria, pero sin el tono de mando y amenaza que antes había estado presente. Y hay muy pocas buenas opciones. La mayoría son malas, aunque puedan disfrazarse de buenas o fáciles. Harry permaneció sentado en silencio durante el resto de la velada, perdido en una batalla interna. Cualquiera que fuera su decisión, estaría abandonando a alguien, en algún lugar. Aún ansiaba regresar a su hogar, y ese oscuro rincón de su mente le susurraba que, después de todo, eran sus verdaderos amigos. Pero a pesar de la larga tortura y la oscuridad impuesta, seguía siendo Harry Potter y se rebelaba ante la idea de abandonar a alguien al destino que él se había visto obligado a soportar a su llegada. Así como sabía que no estaba dentro de él abandonar a Hermione, al Trollo, a Ginny ni al Basilisco a pesar de apenas conocerlos, sabía que no podía simplemente dejar a aquellos que había conocido aquí. El fuego ardía cada vez más y Harry distraídamente continuó amontonando más combustible mientras la noche avanzaba hacia la mañana. Sin embargo, era poco lo que podía hacer. No sabía empuñar un arma, las escasas habilidades que había adquirido con su bastón eran casi insignificantes, y le llevaría años aprenderlas. Su magia era prácticamente inútil y, aunque podía preparar pociones, dudaba que hubiera muchos en el mundo con la magia necesaria para seguir sus consejos. Y aunque los hubiera, ¿cómo podría encontrarlos? Otra parte de él, una parte que lo había mantenido durante mucho tiempo en los pupitres del fondo de cada aula, susurraba que quizá estarían mejor sin él. Fue su propia presencia la que llevó a los Reclapa al lugar donde fueron atacados, independientemente de lo que dijeran después. Quizás lo mejor que podía hacer era brindar la ayuda que pudiera y marcharse en cuanto pudiera. Así, al menos, estaría seguro de que su presencia no causaría más daño, aunque también fuera de muy poco provecho. Si intentaba luchar ahora, poco más podía esperar que derramar sangre sobre el enemigo cuando lo alcanzaran con sus espadas y muchos años de práctica en su manejo. Harry rió con tristeza y negó con la cabeza con cansancio. Quizás su sangre los quemaría como a Voldemort, pero había pocas esperanzas de que eso sucediera. El poder de la magia de su madre, que aún corría por sus venas, sin duda no era protección contra los horrores que se escondían en la oscuridad de este nuevo mundo. Su sangre. Se quedó quieto. Quizás el único ingrediente puramente mágico que podría encontrar en este lugar. ¿Sería tan simple? ¿La solución a sus problemas había estado corriendo por sus venas todo este tiempo? Se encontró mirando fijamente uno de los palos que había tomado de su árbol, ahora días atrás. Se movía como en un sueño. Un cuchillo de la mochila de Romestamo y su futura varita se habían partido en dos, con una estrecha ranura en el centro de una de las mitades. Un rápido corte en la palma de la mano y la sangre brotó de la herida.
El viento susurraba entre los árboles mientras la espesa sangre se deslizaba lentamente por un dedo hasta el surco cortado en su vara. El fuego ardía cada vez menos mientras trabajaba, las sombras se extendían por el pequeño claro mientras comenzaba a chisporrotear y apagarse en la profunda oscuridad del espeso bosque. Harry no le prestó atención. Sacó cordel de uno de los paquetes de comida y las dos mitades de su varita estaban atadas, desiguales y deshilachadas, pero algo había allí. Por primera vez, sintió como si tuviera una varita en sus manos, pero la sensación era desconocida y extraña. En lugar de la alegría desenfrenada que había sentido con su varita de pluma de fénix, sintió dolor y tristeza. Donde la varita de Malfoy había sido obediente a regañadientes, esta nueva creación gritaba de rabia impotente y venganza largamente buscada. Casi lo dejó caer, tan extraña era la sensación. Aún así, algo en sus sentimientos le habló. Como un recuerdo. Cerró el puño y se obligó a ignorar la incomodidad. En cambio, lo giró hacia el corte en su mano, del que aún manaba sangre espesa y oscura, una mancha negra en la penumbra. Episkei. Un destello de luz roja, profundo y desagradable, cruzó el claro por un instante. Brillaba desde las toscas juntas de la madera. La mano le ardía de dolor y siseó mientras intentaba no despertar a sus compañeros. Por un instante, la sangre le corría como fuego por las venas. La varita humeaba, el cordel que había usado para atarla apresuradamente estaba ennegrecido y finas líneas de madera quemada trazaban la veta de la vara desde el tallo hasta la punta. Pero cuando se miró la mano, la herida se estaba curando lentamente, muy lentamente. Hizo una mueca al ver cómo el corte se derretía. La sensación de ardor aún no era nada agradable. Sin embargo, eso era casi irrelevante. Había funcionado. Había hecho magia, magia controlada de verdad. Sonrió, y a la luz del fuego moribundo su rostro solo podía mostrar miedo mientras las pálidas cicatrices aún visibles en su cara se distorsionaban en una expresión desconocida y revelaban dientes rotos. En ese momento a Harry no le importaban en lo más mínimo las torturas del pasado, lo único que importaba ahora era el futuro y la elección que tendría que hacer. Ya era tarde cuando finalmente se sumió en un sueño intranquilo, aún sin saber qué hacer. Las sombras lo perseguían a través de sueños interrumpidos. Los enanos pueden ser un grupo quisquilloso, explicó Romestamo unos días después, mientras los tres viajeros ascendían lentamente hacia un destino desconocido para Harry. Suelen ser bruscos, casi groseros, y no suelen andarse con rodeos. No creo que tengas ningún problema con ellos, Harry, pero te conviene recordar que, de todos los hijos de Ilúvatar, los enanos son los más reservados. Atesoran el conocimiento como lo hacen con el oro y las joyas preciosas. Lo mejor sería no cuestionarlos demasiado, pues no les hacen caso. Creo que lo consideran como pedir caridad. Morinetar confirmó la valoración de Romestamo. La caridad se da, no se exige. Son buena gente. Resistentes y poco propensos a la crueldad ni a la oscuridad, una vez que te haces amigo de los enanos, es probable que no te olviden. Pero no están dispuestos a dar ningún regalo libremente, ni siquiera el de su amistad. Como con todas las cosas enanas, estas cosas se dan solo a regañadientes, terminó Romestamo y Harry pudo ver una sonrisa cariñosa casi oculta bajo su espesa barba. Harry recordó cómo Daewin había descrito a los enanos hacía tantas semanas e intentó relacionar ambas descripciones. Parecía que compararlos con los habitantes Goblin de Gringotts podría haber sido acertado, aunque decidió mantener la mente abierta al conocerlos. Era obvio que sus dos compañeros les tenían un profundo respeto. Daewin había dicho que, después de todo, había mala sangre entre su propia especie y la de ellos. Romestamo reanudó la conversación tras una breve pausa. Cuando entremos bajo Aradium, la montaña de Raedmund, y en la ciudad de Cyrinidu, te presentaremos al rey Ginar. Es un buen rey, aunque inexperto. No tienes que preocuparte demasiado por su recibimiento. ¿Hay algo que deba evitar?, preguntó Harry, imaginando de nuevo la facilidad con la que los duendes de su hogar podrían ofenderse. ¿Algo que pueda ofenderlos? Romestamo rió entre dientes y negó con la cabeza. Los enanos han tenido contacto con los hombres desde hace mucho tiempo, incluso con los elfos. Hay poco que puedas hacer que resulte realmente ofensivo. Creo, en realidad, que muchos enanos consideran a los hombres como niños. Los enanos viven el doble o el triple de años que los hombres longevos. Solo los de Númenor perdidos podrían igualarlos. No es de extrañar que a menudo estén dispuestos a consentir a los hombres en su ignorancia juvenil. Hay algo que debes tener en cuenta, dijo Morinetar con voz sombría.
Sus nombres son preciosos para ellos, y solo se pronuncian entre sus allegados, y nunca entre quienes no pertenecen a los 6 clanes. Si oyes alguno, mejor olvídalo, o al menos no lo menciones jamás. Entonces, la voz de Harry se fue apagando y frunció el ceño, confundido. ¿Cómo me dirijo a ellos? ¿Reginar es un título? Ja. Ahí te tienes, viejo amigo, dijo Romestamo, visiblemente feliz de burlarse con delicadeza de su compañero. En un instante, se puso más serio y explicó. Se usan nombres humanos entre otras razas. Ginar no es su verdadero nombre. Dudo que incluso Saruman sepa su nombre en Kuzdul. Cualquier nombre que te digan libremente es uno que puedes usar sin problema. La verdad es que no creo que tengas que preocuparte por el asunto en absoluto. Ha pasado un milenio desde que se conoció el nombre interior de un enano, para su gran vergüenza. No era la primera vez que Harry se encontraba a la deriva en las culturas alienígenas de su nuevo mundo. Agradecía contar esta vez con la guía de los 2 magos ancianos. Era de suma importancia que le permitieran hablar con Saruman. Finalmente, el desgastado sendero de montaña que habían estado escalando desembocó en un acantilado escarpado y Romestamo giró para seguir la oscura piedra de la base. A Harry le pareció que estaban perdidos, pero para entonces ya había llegado a apreciar la clara experiencia que ambos magos habían adquirido en largos años de vagar por el desierto. En cualquier caso, en esos pocos días desde que por fin había podido fabricar una varita, había sentido un cambio. Aunque la varita era desagradable y las sensaciones al blandirla le recordaban constantemente sus experiencias en Carnum, le infundían confianza. Unas semanas después de ser liberado de aquellas mazmorras, por fin había vuelto a sentirse humano. ¿Cómo, con una varita a su alcance por muy áspera o desagradable que fuera, por fin volvía a sentirse como Harry Potter? Si sus compañeros habían notado un cambio en su comportamiento, no habían dicho nada, aunque en ocasiones Harry creía sentir la mirada fija de Morinetar sobre su espalda mientras caminaba. Desconocía la dirección de los pensamientos tras esos ojos oscuros, y Morinetar no hablaba de ellos. Sin embargo, no había tocado su varita desde la noche en que la creó, y Morinetar solía caer en profundas reflexiones. Ciertamente, no habían hablado más sobre la difícil situación de los Reclapa. Morinetar pudo comunicar, sin ningún sonido, que no había nada más que decir al respecto. De hecho, incluso Romestamo solo había dicho una cosa al respecto. Debes llevarle tus preocupaciones a Saruman, Harry. Él fue mucho más sabio y previsor que cualquiera de nosotros. Pronto llegaron a una gran hendidura en el acantilado, de cientos de pies de altura y lo suficientemente ancha como para permitir incluso una de las grandes carretas de la entrada de Reclapa. Al adentrarse en la fisura, Romestamo volvió a hablar con su habitual alegría. Dime, Harry, mira hacia arriba y di qué es lo que ves, dijo mientras pasaba un par de dedos por la piedra lisa. Sobre ellos se veía una estrecha franja de cielo, el azul frío y claro de principios de invierno. Frente a ellos se alzaba el gran pico de Raedmund, que se elevaba hacia el cielo, y tras ellos, una gran montaña de nubes, casi un reflejo del pico que tenían al frente. Harry giró la cabeza entre las 2 montañas, una eterna e inamovible y la otra siempre cambiante y efímera. El nombre Aradium, en lengua enana, significa gran pico de los 2, dijo Romestamo como quien comparte información valiosa. Siempre me ha parecido más apropiado que Raedmund. Se dice que el padre de los puños de hierro llegó a este lugar tras un largo y lejano vagar. Siempre, se dice, los enanos miran hacia abajo, hacia las raíces del mundo, hacia las glorias del pasado, pero Onar, padre de los puños de hierro, miró al cielo y vio una gran montaña pálida. Romestamo señaló hacia la montaña nublada que se alzaba tras ellos. Pero era solo un sueño del futuro. Entonces se giró y vio un pico más grande, el espejo del pico del cielo, más alto y con profundas raíces en la tierra. Dijo que aquí su pueblo permanecería hasta la destrucción y posterior reconstrucción del mundo. Morinetar rió quedamente. Sin embargo, los elfos dirían que los enanos no entienden la poesía ni la belleza. Caminaron por la grieta un rato más, y finalmente se ensanchó hasta el punto en que más de 5 carros Reclapa podrían haber viajado de frente. Finalmente, llegaron a Mekenfiquithorn, la inquebrantable puerta de hierro. De todas las estructuras que Harry había visto desde su llegada a su nuevo mundo, la gran puerta era, con diferencia, la más impresionante. Con una altura suficiente para que pasaran incluso los gigantes más altos de la casa de Harry y una anchura suficiente para 2 carretas, las puertas se alzaban imponentes sobre los viajeros que se acercaban.
Forjadas íntegramente en hierro, los maestros herreros enanos habían logrado, sin embargo, extraer del metal un arco iris de matices mediante diferentes técnicas de moldeado y cocción. Un gran cuadro se dibujaba sobre las puertas en todos los tonos de hierro conocidos por la artesanía enana. En su interior, las hachas y los martillos de los enanos brillaban contra las oscuras siluetas de sus informes enemigos. Al acercarse todos, Harry oyó un grito desde un parapeto invisible, muy por encima de las puertas, y un instante después se abrieron con una serenidad imposible. No se oía el roce de piedra contra piedra, ni el crujido de engranajes. Era como si se abrieran completamente solas. La magia del verdadero artesano. Tras las puertas, una figura barbuda se tambaleaba, la primera vez que Harry veía a un enano. Era un poco más alto de lo que Harry esperaba, apenas 1,5 metros, y lucía una barba profusamente peinada que seguramente le habría llegado hasta los pies si no la hubieran encerado y cuidado con tanto esmero. Idnarad. Llamó el enano con una voz grave y áspera que se oyó con facilidad a través del espacio que los separaba. Y un invitado, tal como dijo Laston. No me sorprendería que después de todos estos años, sus ojos siempre vieran más lejos que los de cualquier enano. Romestamo sonrió y le devolvió el saludo. Buri, me alegra verte de nuevo. ¿Cómo está el pequeño Onar? Buri se detuvo en seco y su barba se contrajo de una forma que dejaba entrever la amplia sonrisa que se escondía debajo. Crece como un gusano de roca. Ya es más alto que su madre. Vamos. Me han pedido que los lleve a ti y a tu invitado ante el rey. Desea recibir noticias del sur. Casi de inmediato, Buri giró sobre sus talones y condujo a los 3 viajeros a través de las grandes puertas hacia los salones de la gran ciudad enana de Cyrinidu, oyeron aún en palabras de los hombres. Al entrar en los altos salones exteriores, Harry se quedó mudo. Un amplio suelo de piedra oscura y pulida, salpicado de cristales metálicos que brillaban a la luz de las velas y la luz del sol, se extendía ante ellos. Cientos de enanos caminaban de un lado a otro por la piedra, aparentemente ajenos al paisaje que atravesaban. Grandes pilares sobresalían del suelo, 10 veces más anchos que los pilares de Gringos. En cada pared y cada pilar, el hierro y el acero habían sido hilado en intrincados patrones, como una filigrana de plata mate, rojo y bronce. Los pilares desaparecían entre sombras cambiantes en lo alto, y gemas brillaban en los distantes techos abovedados. Pozos ocultos, revestidos de acero pulido, atravesaban la roca viva, iluminando los amplios espacios, y todo brillaba como si se deleitara con la calidez de un amanecer lejano. No había comparaciones que Harry pudiera hacer, el gran salón de Hogwarts era una casucha al lado de los salones de Cyrinidu. Una risa profunda arrancó a Harry de su aturdimiento. Hay pocas riquezas en las minas bajo Ironaunt, dijo Morinetar con un brillo cariñoso poco común en los ojos. La verdadera riqueza de los puños de hierro son sus artesanos y herreros. Incluso los más grandes artesanos de los Noldor podrían avergonzarse ante la artesanía que aún se practica aquí, casi desconocida para el mundo. Buri los condujo rápidamente por los amplios pasillos y bóvedas de Ironaunt, pasando por numerosos corredores laterales y enanos bulliciosos. Harry giró la cabeza a un lado y a otro intentando verlo todo, pero pronto tuvo que aceptar que, incluso con una vida dedicada a ella, una ciudad como esta sin duda sería capaz de asombrar. Pronto llegaron a un gran conjunto de puertas dobles, tan grandes como el Mackenzie Wizard y aún más ornamentadas y hermosas. Entre las finas hebras de hierro y acero se entretejían más oro, plata y otro metal tan pálido que brillaba como bañado por la luz de la luna. El Medunzirn se abrió suavemente, empujado por 2 enanos de hombros anchos que vestían armaduras pesadas y ornamentadas, cada pieza pulida hasta un brillo casi de espejo. Más allá de ellos, la sala del trono estaba casi llena de una multitud de enanos, cada uno enfrascado en una animada discusión con sus compañeros más cercanos. Solo un estrecho sendero en el centro de la sala se mantenía despejado gracias a la presencia de más enanos con armadura. Por este sendero se dirigieron Harry y los 2 magos. El trono, y el propio rey, ofrecían una imagen casi decepcionante después de los salones de su gran ciudad. El trono era bajo y gris, una figura antaño imponente, desgastada y suavizada por los años. El rey era incluso más bajo que el enano promedio. Su barba no le llegaba más abajo del pecho. Harry se dio cuenta de que probablemente era un enano más joven, aunque conocía tan poco a su pueblo que era poco más que una suposición. La única prenda que distinguía al rey de sus compañeros era su corona, que también estaba vieja, opaca y desgastada, de un modo que denotaba generaciones de uso. El rey Ginar se puso de pie, y un leve asentimiento envió a Buri de vuelta a las puertas.
Me alegra que hayan regresado a estas horas, amigos míos, comenzó el rey sin esperar presentaciones. Su voz era tranquila y casi se perdía en el bullicio de la sala del trono. Las noticias que me llegan últimamente son graves. Las sombras se ciernen sobre el sur y cada día llegan más del oeste. ¿Qué opinan de sus andanzas? Fue Romestamo quien respondió primero. Sombras, sí, pero ninguna tan oscura como para que caiga sobre las reuniones de viejos o nuevos amigos. Ginar sonrió, y una sonrisa era evidente. Su rala barba aún no era tan espesa como para ocultarle la boca como la de Buri. Siempre reprendiéndome, Uradad, dijo con ironía. Pero casi sin razón. Muy bien, ven y sé bienvenido. Y que conozca a tu invitado. Este es Harry, un viajero del lejano oeste, dijo Romestamo mientras lo empujaba suavemente hacia adelante. Sin estar seguro de cómo presentarse, Harry hizo una profunda reverencia y murmuró, «Saludos, Su Majestad». Una risa profunda escapó del rey, lo que hizo que Harry volviera a levantar la vista. «Ojalá mi gente mostrara la misma deferencia», dijo mientras observaba el mar susurrante de enanos que los rodeaba. Harry abrió la boca para hablar cuando un peso descendió sobre la habitación y los cientos de enanos que hablaban cayeron en un silencio incómodo. Y así, mientras la oscuridad finalmente mira con seriedad hacia el este, una sombra se acerca a los salones de Ginar. ¿Qué desea la sombra de nosotros? La voz profunda, densa y dulce, parecía llenar cada centímetro del cavernoso salón. Harry se giró instintivamente para localizar a quien hablaba. A menos de 3 metros de Harry había un hombre con una túnica blanca como la nieve, cabello oscuro, cejas pobladas y una barba larga y recta. Sus ojos oscuros brillaban al observar a Harry, y su rostro mostraba una expresión calculadora. Harry supo de inmediato que este era el mago blanco. Saruman el sabio.